Va a ser algo breve y terminamos en una hora, porque nunca es breve. ¿Me puedes dar un poco más de volumen, por favor? Ya me estoy yendo como predicador sangrón, sí, pero es que se me olvidó explicar hace rato. Y así para que nos despertemos, digo, porque yo cuando venía por acá, la verdad sí me estaba durmiendo, una de esas casi me salgo de la carretera, a pesar de que venía cantando, imagínense cuántos años traía. Bueno, yo acostumbro orar siempre. Padre, te damos gracias por este momento, ponemos en tus manos la palabra que hemos de recibir, que has hablado con el corazón y confirmado a través de tus voceros también, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, que tú obres poderosamente y que seas tú el que siga revelándonos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo, la verdad es que es un bombardeo de ideas que traigo respecto a la palabra, desde la importancia de la fíjese cómo se lo voy a explicar, ¿ok? Para no caer en lo mismo. Desde la importancia de juntar las letras, formar sílabas y generar una expresión que tiene un significado importante y define una historia, ¿sí? En otras palabras sencillas es la importancia de la palabra, lo que dice la palabra como palabra en sí. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Si nosotros nos vamos, inclusive la Biblia habla acerca de que ni aún el palito de la T va a faltar en cumplirse, ni aún un punto va a faltar. Y si nos vamos a lo que en algún momento en un congreso como este hace 15 años o más se hablaba de la numerología y el contar los símbolos, de los símbolos griegos, de los símbolos hebreos, de las letras, y te da un significado. ¿Algunos recuerdan de esas predicaciones? Levanten su mano, quiero ver cuántos. Ok. Estuvimos ahí, pero es importante. ¿Ok? Y para mí, en lo personal, me es tan importante encontrar el significado original de la expresión original. No quiero decir del hebreo, no quiero decir del sonido de las palabras, ¿no? Hablando un poquito sin pisar callos, pero no, es que no se dice Jehová, se dice Yahweh. Que no se dice Yahweh, es que es como un sonido, son unos sonidos, y que WH, WY, y parece que es matemáticas, bueno, y que si no, que es un sonido como el que respirar, y que cuando respiras ese mismo sonido es el nombre de Dios, y que significa que es el soplo de vida que Dios dio. No me estoy metiendo en eso. Lo que me quiero meter es que la expresión que se dice en un origen es importante que lo entiendas. ¿Sí está conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a morir, nos guste o no, algún día, por natural, coronavirus o un atropellamiento o lo que sea. También la que dijo que no se va a morir también. Pero la palabra va a quedar. Amén. Y eso es lo importante, la huella que se queda para la generación que viene atrás de nosotros. ¿Sí está conmigo? Sí. Y hay que saber qué huella es la que estamos dejando bien definida. Porque el día de hoy, algunos a lo que le llamaban bueno, ahora le llaman malo, y a lo que le llaman malo le llaman bueno. Porque han perdido el significado de la palabra moral. Porque han perdido el significado de lo que es seguridad, de lo que es identidad. Y no estoy hablando en un caso específico, no, estoy hablando de la falta de definición y de entrar a lo mejor, y no voy a hablar de eso, pero sí lo voy a tocar, involucrarnos en las ideas de uno, el entendimiento de uno, alejado de la solidez de la verdad, porque no se ha entendido el significado de la conjuntación de letras que forman sílabas y después expresiones, o se hace la palabra. No me estoy metiendo aún en la palabra de Dios,
Pero si aún nosotros no podemos entender una expresión, ¿cuánto menos no vamos a poder entender la palabra de Dios? Habló de entendimiento, no habló de revelación, ¿ok? Porque ahorita va a salir alguna hermana, Dios los bendiga. El Espíritu Santo lo va a revelar, amén, yo lo creo. Pero la Biblia habla de entendimiento. ¿Sí? ¿Cuántos han visto esa palabra, entendimiento, en la palabra de la Biblia? Quiero ver su mano. Entonces está hablando de que entiendan lo que dice la Biblia, porque si no lo entiendes, pues muchos han leído la Biblia, ¿sí o no? Muchos la memorizan, ¿sí o no? Pero ¿cuántos la han entendido? Pocos. ¿Cuántos han buscado el doblar su orgullo para que el Espíritu les revele la palabra? Otros pocos. Entonces, vamos a entrar a lo que traigo. Si nosotros podemos entender cada palabra y no leer de corrido, yo recuerdo que mi papá, cuando yo estaba chiquito, que mi papá me decía que leyera, me decía, no leas de corrido, lee despacio, me decía. Y la verdad, yo toda mi niñez y todavía algo de mi adolescencia, pues leía mal. Yo no sé en qué momento empecé a leer mejor, pero leía de corrido. Y tan es así que ahora, hablando un poquito con él de esto, cosas tan sencillas aún del Evangelio que yo sabía o tenía entendimiento o razonamiento, mejor dicho, de cosas de la Biblia, que hoy una palabra me hace entender otra cosa muy alejada de lo que yo había razonado. ¿Por qué? Porque te frenas y ves, es como cuando estás limpiando el arroz. ¿Le ha pasado? No. ¿No? Repita, por favor, ponle a limpiar el arroz más seguido aquí a tu marido. Lo estás limpiando y de repente todo blanco, beige, o depende de cuál lo compres, porque si compras del que es integral, pues está un cafecito todo, ¿verdad? No ayuda mucho. Entonces estás con el blanco limpiando y de repente una basurita negra la detectas de volada, ¿no? ¡Pum! Te brinca. Obviamente pues te incomoda la vista y te llama la atención y la quitas. Pero si es un integral, pues no lo notas, ¿verdad? Le das de corrido. Así me pasa últimamente que me pongo a entender y ver qué es lo que dice cada palabra. Me brinca ese arrocito, esa basurita negra. Y hay un contraste. Y lo blanco se ve más blanco y lo negro se ve más negro. Pero a mí me pasa que la palabra me va quedando más clara, y voy entendiendo más y más. Porque hay palabras claves que te definen y te hacen que te caiga el 20. Yo de lo que quiero hablar ahora es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. Vayan conmigo a Isaías 55, pero yo quiero agarrar el versículo 10. Dice, porque como desciende de los cielos lluvia y nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y hace germinar y produce, y da semilla y siembra y pan a quien al que come. Entonces dice, la palabra dice que la lluvia cae. No vuelve vacía. ¿Por qué no vuelve vacía? Porque riega. Y después que riega, germina. De que germina, produce. De que produce, da semilla y también de eso da alimento. 6 cosas. Y es lo que yo quiero que... Si tú entiendes este punto, a lo mejor ya nos vamos. Para que Edgar se prepare o quien siga. Porque yo quiero empanadas. Ayer no me tocó nada. Así que, pastor, la de Puebla ya, ahí. Y pero la palabra de Dios no es para un momento y se acabó. No. La palabra de Dios no es una abracadabra, y lo voy a volver a decir más adelante en otro punto. La palabra de Dios no es solo para ti y para tu vista. La palabra de Dios tiene algo que yo mencioné al principio: huella, trasciende y va más allá de aún de lo que tú puedes ver. Porque me llama la atención que después el siguiente versículo que dice, ¿alguien lo puede leer ahí? Que no lo tengo aquí anotado. Así será mi palabra, así será mi boca. Así será mi palabra.
volverá vacía. Hasta ahí quiero tomar. Lo que a mí me dice, hablando de lo que dije en un principio, entendiendo el significado de la conjunción de sílabas, así, o sea, como es esto, va a ser una copia fotostática de esto. Entonces, a la analogía que está haciendo de que la palabra de Dios es suave, no es agresiva, no regresa vacía, número uno, va a generar aquello. Va a regar, o sea que va a proveer Sí. lo que se necesita, que esto va y conlleva acciones para germinar, para dar semilla y otra vez más proveer necesidad, que es alimento. Entonces, la palabra de Dios es lo que te digo, va más allá de lo que tú puedas imaginar, más allá de lo que tú puedas pensar. Por eso digo, es una palabra de poder. ¿Estás conmigo? Sí. Y a lo mejor quiero abrir un paréntesis aquí y decir, y quizás va a llegar más allá de ti y de tus hijos. ¿Por qué? Porque aquí es un proceso de transformación donde cae en la tierra y la tierra produce una semilla, germina, da fruto y alimenta. Y todo ese proceso, dependiendo del tipo de planta, puede tardar desde, no sé, como el maíz, 6 meses, como que puede tardar 4 o 5 años, dependiendo del tipo de árbol. Nogal, ¿Pero? 20 años. Exacto, o 20 años. Nogal. Entonces, ya estás entendiendo la analogía que te presenté. Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Que el poder de la palabra es mucho más allá, no nada más va a regar y ya, sino que genera más beneficio hacia los demás, más allá. Por eso dice la palabra que traspasa, ¿qué? Generaciones. No solo porque queda una huella, sino porque el poder espiritual es más fuerte. Ahora, algo que yo siempre pensé, y últimamente lo traía más a retórica mía, es que decíamos, bueno, es que Dios solamente digo la palabra y va a ser hecho. Simple, son palabras mágicas, abracadabra. Y la verdad es que no. Entonces, y eso me brincó con algo que dijo ahorita Miguel, que lo voy a retomar. Podemos estar hablando mucho. Y a lo mejor de eso pasarán algunas cosas, otras pasarán después, porque a mí me ha pasado que no pasa al momento, pasa después. Pero también hay muchas cosas que hemos dicho y nuestras palabras, lo que nosotros decimos, muchas veces caen a tierra y se pierden. Y si van vacías. ¿Sí? O sea, hablamos, pues como hablamos, como dice el chavo, ¿verdad? Como digo una cosa. ¡Ande! Es para que se despierte, pues. ¿Sí? O sea, realidad inminente al día a día de lo que nos pasa. No ajenos ni extraños, realidades. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos cosas y no pasan? ¿Cuántas cosas decimos y muchas sí pasan? Y yo me fui a Génesis capítulo 1 y quiero platicar un poquito, bueno, más adelante platico, pero vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. No quiero leer todo el libro de Génesis, digo todo el capítulo 1. Usted quizás en algún momento de su vida o de sueño, falta de sueño, ya lo leyó. Porque muchas veces cuando empezamos a agarrar la Biblia, lo primero que hacemos, vámonos al índice, ¿verdad? El prólogo, no tiene prólogo, vamos. El primero, Génesis 1, ya lo leímos en la mitad del capítulo, ya nos quedamos dormidos. Eso es cuando empezamos, pero ya ahora que somos maduros, escudriñamos, ¿verdad? Aunque nos diga la mente. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y estaba la tierra desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, Dios dijo, sea la luz. Pero me llama la atención que el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. No dice que dijo que se hiciera, Él la formó, ¿sale? Pero haz de cuenta, a mi forma de pensar, no es una revelación, es mi idea, es como, vamos a hacerlo, pum, lo hizo, ¿no? Y tan es así
que dice el mismo versículo, el pasaje, que estaba desordenada y vacía, o sea, estaba hecha. No estaba ni la tierra estaba revuelta con el agua, no sé si era lodo o eran partículas suspendidas, no sé, quiero ver la física ahí mucho, pero estaba mezclado lo seco con lo mojado, dice la Biblia, ¿no? A lo mejor era pura tierra cubierta de agua, por eso dice que se separaran las aguas y se apareció lo seco. Pero me llama la atención que primero dice, es la luz, y luego Dios vio que la luz era buena y separó. ¿Y qué dice? Separó. O sea que al decir separó, significa que Él hizo algo. ¿Está conmigo o no? Sí. Okay. Quiero que entiendan por dónde voy. Él dice y después separó. O sea, Él hizo algo. ¿Sale? Vámonos más adelante, dice... Versículo 6 dice, y dijo, y luego dijo, otra vez habló la palabra. Hay expansión en medio de las aguas, ¿y qué dice? Y separe Separe las aguas de las aguas. De las aguas. E hizo Dios la expansión. ¿Y qué dice? Hizo Dios. Hay acción. Y no me quiero ir con todo el capítulo, pero si usted se va con todo el capítulo, inclusive cuando dice, hagamos al hombre, Él da el decreto. ¿Sí? Él da el decreto y lleva acción. ¿A qué te quiero llevar? ¿O a qué te estoy llevando? Que una palabra conlleva una acción. Así es. ¿Está conmigo? Así es. Pero lo más interesante, si usted lee todo ese capítulo 1, se va a encontrar de que Dios dice, y por ejemplo, el segundo día, el tercer día, Dios dice, y le dice a la tierra, que la tierra produzca plantas. Y ahí Dios no hizo nada. La tierra produjo sus plantas. Y le dijo al agua, y el agua produjo sus peces. Aquí hay un común denominador en las dos. El primero, bueno, son dos, pero no vayan con cuidado con el otro. El primero es autoridad. Dios sabe quién es el dueño de todo y al hablar sabe qué se va a hacer. Porque sabe que es bueno, verdadero y perfecto. Él habla con autoridad y será hecho. Y tiene fe en eso que habló, lo sostiene con sus actos. ¿Está conmigo? El versículo que ese sí se lo voy a Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será salvo. Para mí es otro tema, pero es una enseñanza de fe increíble para mí. Y en lo que quiero tomar yo ahí es la autoridad que él entiende cómo funciona. Porque el que la dice tiene la autoridad y sabe que él tiene la autoridad para decirlo y que será hecho. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios con poder principalmente necesita estar acompañada de autoridad del vocero, del que la dice. ¿Sale? Si el que la dice no tiene autoridad, no se cree lo que está diciendo, pues No va a ser hecho. volverá vacía y sin fruto. ¿Amén? Sí. Entonces, otra de las cosas que yo veo muy importantes, y lo comentó Miguel, es la fe. Y yo tengo tiempo hablando de la fe en los lugares que me han invitado a compartir, y no quise hablar ahora tanto. No iba a hablar de la fe, pero pues ahora sí que no quise, pues es lo que Dios me está poniendo. Pero la fe es el motor que necesitas o que debes de tener para que con la autoridad que lo estás diciendo actúes sobre lo que estás diciendo y vivas sobre lo que estás diciendo.
Pero ser muy inteligente, y digo muy inteligente porque somos muy emocionales y nos vamos con la paja o con el follaje del árbol. ¿Sí? Quiero explicarlo de esta manera. Cuando uno hace una fogata, pones los troncos más grandes, debes de poner, ¿no? Los más robustos, pero que estén secos, los grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú no prendas ese tronco, ¿el fuego qué hace? Claro, Dura. Pero ¿qué pasa si el clásico le pedimos a los hijos que nos traigan y ven que con una hoja seca se prende de volada? Hombre, llevan un montón de hojas, pum, 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 con un fogón que se hace, pero no dura ni 30 segundos, ¿cierto? Y el follaje de los árboles es importante. Así nos pasa muchas veces en la iglesia. Agarramos el follaje y metemos el follaje a lo que creemos, le metemos fe, pero es follaje, son emociones, es puro impulso. Eso solo te va a ayudar para un momento. Pero cuando lo entiendes, es el tronco, es la fe realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí le voy a un ejemplo práctico. Sí, hermano, yo creo lo que usted dijo, y por fe, yo creo y soy próspero y me voy a endeugar con un vehículo, con una casa, a comprar marcas caras, porque yo soy próspero y yo me visto como un hombre próspero. No me diga amén, aunque algunos a lo mejor lo íbamos a hacer, ¿verdad? Eso es fe en la hojarasca. ¿Ya lo entendió? Pero cuando entiendes que la prosperidad es que todo lo que tus necesidades son suplidas, y que entiendes que algo que yo estaba orando y que Dios me dé más para dar a los demás, y que cuando tú das, Dios te da. No necesitas tener un vehículo lujoso, no necesitas una marca cara, simplemente ves la necesidad, apoyas al otro y te va a llegar. Me ha asombrado que yo he llegado a comprar, el otro día compré 3 cinturones por 30 pesos cada uno en una tienda de un centro comercial. Dije, necesito un cinturón. Me dijo mi esposa, vamos a comprar. Y yo no quería comprar, vino Alfonso Ruiz, ¿verdad? Y no quería comprar. 200 pesos etiquetado cada cinturón. Y ya fui, no, pues están en descuento, están en 50 pesos. Y luego decía 3 por 2, dije, a ver si es cierto, ¿no? Y voy, y sí, 3 por 100, por 98 pesos 3 cinturones. Yo sé que eso es fruto, yo sé, hermano, que eso es fruto de que yo estoy cambiando mi mentalidad y estoy viviendo sobre esa nueva mentalidad. A lo mejor ahorita es un cinto, el día de mañana va a ser otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Pero modo de que yo lo estoy cambiando porque estoy empezando a meter troncos a ese fuego para que perdure y no sea emoción. Porque yo bien hubiera dicho, si fuera hojarasca, vamos con el perro, no se vaya a querer pasar a recibir la administración ahí en la puerta. Si yo estoy metiendo hojarasca, era, no, pues yo voy, tengo los 400 pesos, me compro 2 cintos de 200, es más, uno de 400 de marca Carona, ¿ah? Y el punto es que esa es la hojarasca que muchas veces traemos a la iglesia, ¿sí? Y lo quiero poner de una manera sobria aquí. Vienen y nos dicen, no, es que lo que tú digas, entonces pues di que el otro se muera porque te cayó gordo, que se va a morir. Hay gente que sí cree en eso, y hay gente que hace eso, ¿sí? Entonces, o muy simple, ¿no? Porque yo conozco una persona que ha hecho esto. No, es que mis cuentas, yo no debo nada. Rompe todo y ya, no tiro la basura, el recibo de la luz. Ya, vas a aparecer el recibo de la luz. Porque él cree eso. Pues no. Ya que se la corte y tengan que arreglar el problema, bueno, va a tener que juntar los papelitos para sacar el número del medidor. Pero voy a lo que te estoy diciendo, es que a veces esa hojarasca es mal enfocado, ¿sí? Porque no hemos entendido realmente el fondo y cómo debemos de hablar, la responsabilidad que tenemos al hablar en lo que decimos. Como yo le decía, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 dice:
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y será hecho porque está la autoridad en lo que uno está creyendo, en lo que estás creyendo. Y no nada más vas a hablar por hablar, porque también hay un montón de pasajes donde habla acerca de que nada más hablamos por hablar. ¿Sí? Proverbios nos habla mucho de que refinemos nuestra lengua, que cuidemos, porque la palabra tiene un poder, tanto bueno como malo. La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, lo voy a pasar más adelante. Y yo quiero entrar a un puntito más interesante. ¿Alguien? Tengo yo la definición aquí, pero ¿alguien sabe lo que es un demente o una demencia? Es una pérdida o debilidad de las facultades mentales, generalmente grave y progresiva debido a la edad y a una enfermedad que se caracteriza por la alteración de la memoria y la razón y trastornos en la conducta. Déjeme decirle que es posible que seamos dementes espirituales. ¿Por qué? Porque perdemos me refiero, quizás no espiritual, está mal aplicado, pero sí dementes del conocimiento de Dios o de nuestro crecimiento en nuestra mente renovada. Y digo renovada porque si tenemos demencia vamos en un atraso. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que dice la Biblia, hablamos una cosa y vivimos como otra. Nuestros hábitos son diferentes a lo que nosotros nos alimentamos de la palabra. Entonces somos dementes. Déjeme decirle, aunque no digamos amén. La verdad, hermano, a mí me duele. Porque muchas veces somos los más viejos en el Evangelio. Como lo leímos, la demencia, a lo largo, se nos va olvidando, nos acostumbramos. Entonces yo me preguntaba al iniciar este mensaje, lo estaba escribiendo, ¿por qué volver a hablar de la palabra? Porque lo olvidamos. Porque nos volvimos dementes. Aunque se diga, no hermano, un demente es un loco. Sí, un loco porque dice una cosa y hace otra. Porque pierde el sentido común. Ese es un demente. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos un sentido común de acuerdo a la Biblia. Y si actuamos diferente a ese sentido común, usted es un demente. ¿Está quedándole claro? Perdón que se lo diga así de franco, pero con esa palabra ya la va a entender. Y lo digo por mí. ¿Sí? Hemos hablado de que la palabra tiene poder, hemos hablado de que hay autoridad, hemos hablado de que tenemos identidad, hemos hablado de quiénes somos como hijos de Dios, quién es Dios, cómo es Él. Y lo sabemos, pero no lo vivimos, somos dementes. ¿Cuál es la solución? Corregirlo, así de simple. Como en algún momento el apóstol dijo, regresar a las sendas antiguas. Porque, como lo dijo Pablo, para el mundo soy loco. Prefiero ser demente para el mundo que demente para Cristo. Y ahí está la clave. Separar entre lo que el mundo vive y lo que yo soy, en lo que el mundo me ha abrazado, o yo he dejado que me abrace, o ni el mundo, sino mi razonamiento y mi mente me ha hecho que yo me cierre, que se me olviden las cosas, que diga una cosa y haga otra. ¿Y por qué le digo? ¿Por qué empecé hablándole de autoridad? ¿Por qué empecé hablándole de fe? Porque hemos llegado al punto donde hablamos una cosa y vivimos otra. Y hablamos palabra de Dios y vivimos otra cosa. No estamos siendo como Dios. Porque Dios lo que hablaba, como se lo dije que hacía, actuaba. Porque tiene la autoridad, tenía la fe en lo que decía y lo sostenía con sus hechos. Sostengamos lo que hablamos con lo que vivimos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22.
Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ciertamente este bloque de la palabra habla acerca de que cuando la Biblia nos dice algo en lo que estamos mal y que sabemos que tenemos que modificarlo, no lo modificamos. Pero también lo quiero tomar en cuanto a lo que tú hablas. Que si tú estás hablando lo que la Biblia dice, sé hacedor y no solamente hablador. Porque lo que lo hablas lo escuchas. Cuando entendemos este poder que tiene la palabra, el hablar las cosas, y cuando lo entiendes que va conjuntado con autoridad y con fe, hermano, ya estoy por aterrizar el avión. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quien ama comerá de su fruto. ¿Qué es amar? Amar es dar la vida por, ¿sí? Darle todo a tu casa, tu esposa, tu hijo, tu creador, tus dones, tus talentos. O sea, que pones toda tu atención a eso, ¿sí? Eso es amar, poner toda tu atención a eso, o a ello, o a él, o a ella. Entonces, cuando tú pones toda tu atención a lo que tú hablas, vas a hablar con inteligencia y sabiduría, no cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces, cuando entendemos ese poder y sabemos lo que tenemos que hablar, no vamos a hablar solo por hablar. Vamos a ver el momento en el que tenemos que hablar y qué hablar. Porque nuestras acciones van congruentes con lo que hacemos. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Voy a tomar un ejemplo del pastor Daniel que me platicó ayer, que él levantó hace muchos años una promesa con su gente de que se comprometieran a apoyar la iglesia con 100 pesos. 40 personas, ¿verdad? Con 100 pesos. Y a veces nos hemos nosotros comprometido, sí, yo voy a apoyar con gente. 2, 3 días, 2, 3 meses, 4 meses. Entonces, necesitamos darle autoridad a nuestra palabra. Si te comprometes con algo, hazlo. Si hablaste una palabra de Dios, hazlo. Si no lo piensas hacer, ni hables. Si crees que Dios no lo va a sanar, ni ores. Porque eso es la palabra de autoridad. Esa es la palabra con poder. Dice, y la palabra dice, no dudando. O sea, que hablemos pero sin dudar. Si actuamos con garantías. Y estoy hablando a lo mejor por parte de nosotros. Pero si nos unimos al Espíritu Santo, donde podrás decir, bueno, realmente Dios, yo no sé, seré obediente y lo haré aunque no lo crea en el interior, porque cada uno de nosotros sabemos realmente qué queremos y qué no queremos. Pero te voy a obedecer y Dios va a obrar, porque hay obediencia. Porque el Espíritu está ahí presente. Le voy a poner en un caso, Gedeón. ¿Qué pasó? Dios le llamó y él era temeroso y si me puedo usar, no me puedo usar. Y aún así, él obedeció y conforme, yo creo que el proceso que él llevó fue irlo animando a Dios a que él cobrara autoestima y pudiera derrotar, estar presente, sostenerse para derrotar, para que Dios derrotara a sus enemigos. Pero él tuvo que desarrollar algo dentro de él en ese proceso. Pero él obedeció, con miedo, hasta que quitó el miedo y pudo con 300 estar parado para que Dios hiciera la obra. ¿Está conmigo? Entonces, ya por último, lo que le quiero compartir es, la palabra tiene poder, pero si no tienes la autoridad, la palabra que nosotros hablamos, ¿ok? Pero si no tienes la autoridad de lo que tú estás diciendo, no lo crees, va a caer a tierra. ¿Sí?
porque no está ese respaldo, como dice la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Es una cosa pegada con la otra, y lo que tú hables debe de ir congruente con lo que tú haces. ¿Por qué? Porque si no estamos siendo incongruentes, ¿sí? Pero eso que hablamos, vivirlo de una manera real, es como decir, yo creo que soy sano, y como soy sano me voy a empinar todas las cocas que quiera, todo el azúcar que quiera. No, entendamos qué significa ser sano. Si yo creo que estoy sano, una persona sana hace ejercicio, frutas y verduras, no come demasiadas harinas porque tampoco las elimina, come balanceadamente, duerme temprano. ¿Sí me explico? Cuida su alimentación. Esa es una persona sana, y como crees que lo eres, vives así. Pero no eres diciendo, sí, yo soy sano y te empaques 2 kilos de barbacoa y lo dejas que y luego otros 4 o 5 huevos, ¿sí? O tienes oportunidad de salir a caminar, ni siquiera a correr. No te estoy diciendo que hagas algo que ya físicamente Dios puede hacer el milagro. Pero si tienes la opción y dices que lo eres, pues compórtate como lo que dices que eres. ¿Está conmigo? Entonces, vivamos y comportémonos como decimos que somos y vivimos. ¿Sí? A mí me ha pasado, de repente me enojo y digo, híjole, Alfonso, estás mal, yo soy un hijo de Dios. Pero me lo digo yo mismo, porque yo me estoy dando cuenta, y tú sabes en qué áreas, ya sabes en qué áreas necesitas reformar. ¿Sí? Ya sabes, ahorita te cayó el 20 cuando te dije demente. Te abrió el panorama en donde tenemos alguna demencia, en donde hemos pasado y la pasión se ha terminado, hemos caído en hábitos o en ideas, en que, no, es que yo le entendí así la palabra esto y esto. No, es muy simple. Hablábamos el apóstol y yo de que la verdad es así de simple, es y ya. Que si yo lo entiendo de una manera, que si yo lo entendí de otra manera, y que en la experiencia de fulanito, de perenganito y mía, esto es de otro color. Es lo que es. Así de simple. Nos guste o no nos guste, nos incomode o nos sea placentero. Ya eso es externo. Así que yo le invito a que meditemos, salgamos de la demencia, tengamos esa autoridad, porque la palabra tiene autoridad, pero créetela tú, y cuando la hables, sé congruente con lo que hables, porque la Biblia no son palabras mágicas. Porque hay muchos que hemos hablado y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque nomás es de aquí por fuera. Porque no hemos creído lo que hemos estado hablando. Si está conmigo, no estoy queriendo hablar en contra de, sino estoy complementando que la autoridad que nosotros, que Dios nos ha dado, pero que nosotros no la creamos, es para hablarlo, y no nada más hablar por hablar, sino hablar con acciones. Amén.